Gracias por venir, gracias por avisarme. Hermano, eres bienvenido. Gracias. Ahí los dejo. Dios te hable. Amén. Por favor, adolescentes pueden salir, los adolescentes pueden salir. Adelante. Aleluya. Pueden sentarse, Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas. Siempre comienzo aclarando que soy venezolano y la razón es porque al vivir en España y ser nacionalizado español, todo el mundo está esperando que yo hable como don Diego de la Vega. Este español es raro, no habla español. Soy nacido en Venezuela y junto con mi esposa pastoreamos una hermosa iglesia llamada Esperanza Viva en la ciudad de Madrid, donde cada uno de ustedes tiene las puertas abiertas. Que el Señor les bendiga. Inclina tu rostro, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos visite en esta hora. Padre, te doy gracias, bendigo tu nombre, te bendigo de una manera extraordinaria. Te pido en el nombre de Jesús que puedas dar claridad a los corazones, a las personas que hoy van a escuchar por primera vez la palabra. Y para los que siempre son asiduos, Señor, puedas refrescar lo que tú tienes también para ellos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. En una oportunidad leí una historia que me llamó mucho la atención y era un joven que se había dedicado a la delincuencia y a decepcionar a sus padres cada vez que podía. En una de esas tantas que hizo, este hombre cayó preso, sus padres nunca supieron dónde estaba en la cárcel. Pasaron los años y cuando ya se aproximaba a salir de la cárcel, él decide escribir una carta a sus padres porque quería volver a casa, no tenía dónde ir. Y él, en esa carta, él explica todo lo que hizo, todo este tiempo desaparecido, por qué estaba en la cárcel. Pero resumiendo, él le dice a su padre, yo voy a pasar por enfrente de la casa en el tren pasaba frente a su casa, y si tú me aceptas en casa y me perdonas, yo te voy a pedir un favor. Solo tienes que amarrar un pañuelo blanco en el árbol que está frente a la casa. Y si cuando yo pase por el frente de casa en el tren, veo el pañuelo, sé que en la próxima estación me voy a bajar porque me has perdonado y me recibes en casa. Me llama la atención que él cuenta su historia y dice, cuando llegó el día de salir libre y pasé en el tren por el frente de mi casa, lo sorprendente de aquello no es que había un pañuelo blanco amarrado en el árbol, sino que todo el árbol estaba lleno de pañuelos blancos y arriba en el copo había una sábana blanca, de manera que su padre quería que supiera que era un hijo perdonado y un hijo amado. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, tú eres un hijo amado. Dile, eres un hijo amado por Dios. El apóstol Juan, un hombre que caminó cerca de Jesús, fue uno de sus 12, comprendió esta verdad de manera profunda y quiero dedicar los próximos minutos a estudiar un poco la carta del apóstol Juan y el evangelio de Juan. Y el primer texto que quiero compartir con ustedes está en Primera de Juan 4, versículo 16. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 16. Escucha, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Cuando yo leí por primera vez este versículo de la Biblia, me cautivaron dos cosas. Juan dice, nosotros hemos conocido y en segundo lugar, hemos creído. Hoy debemos estar claros en una cosa, el amor de Dios no es solo una doctrina, sino una realidad que todos pueden conocer y que todos pueden experimentar a plenitud. Detengámonos un momento en estas palabras, hemos conocido, hemos creído.
No dice simplemente hemos oído hablar o sabemos acerca de. Él habla, el apóstol Juan habla de una experiencia personal, de un encuentro íntimo. Yo lo conozco. Yo conozco el amor. Dios es amor. Quien conoce a Dios conoce el amor. Pero la segunda palabra es quizás la que nos mete a cada uno de nosotros en problemas. Juan dice, nosotros hemos conocido y creído. Entonces yo pregunto, ¿cuántos saben que Dios es amor? Levante su mano. ¿Cuántos creen que Dios ama? Todo el mundo lo levanta y gloria a Dios. Dios es amor. Pero ¿cuántos tienen de verdad la misma convicción para decir, yo sé que Dios me ama a mí con locura? Eso es profundo y eso es lo que Juan está hablando. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. En una oportunidad también estuve leyendo la historia que ocurrió en una etnia indígena en Sudamérica, en tiempos muy atrás. Era una colonia indígena que era casi perfecta, parecía el Edén, antes de la caída. Pero de repente comienzan a robarse los patos, las gallinas, los huevos y híjole, estaba la cosa fea allá. El cacique, que es cacique, presidente, gobernador, alcalde, juez, todo junto, dijo, el que agarremos robando, lo vamos a amarrar de ese árbol y le vamos a dar una paliza. Así que todo el mundo estaba buscando quién era el ladrón. Pasaron los meses y dejaron de robar. Parece que le infundió miedo las palabras del cacique. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando el pecado se enseñorea de una vida, por más que las personas no quieran pecar, el pecado los obliga. Así que el ladrón terminó robando, pero esta vez lo agarraron con las manos en la masa o en los patos, no lo sé. Lo llevan ante el cacique. Todo el pueblo se reúne para ver el castigo, pero hay una sorpresa en todo esto. No es un ladrón, es una ladrona. No es un ladrón, es una ladrona, es una mujer. Las mujeres también roban. ¿Lo sabían? Y no solamente era una mujer, era la mamá del cacique. Ahora, ¿cómo juzgas tú este caso? Póngase en el lugar del cacique. Es mi mamá, pero yo reuní al pueblo y dije que el ladrón hay que amarrarlo y castigarlo. Si no la castigo, pierdo autoridad, prestigio y liderazgo. Pero si la castigo, me mato a la mujer que me tuvo 9 meses en su vientre. Pero bueno, la historia dice que la mandó a amarrar en el árbol. Estaba amarrada, llorando, gimiendo, pidiendo perdón, el público emocionado porque iba a ver, esto es sadismo puro, ver al hijo maltratando a la madre. La gente estaba con la expectativa de verlo. Y cuando el verdugo viene a infligir el castigo, el cacique dice, ya va, un momentito, ya va, no tan rápido. Abrazó a su mamá por la espalda y le dijo a la gente, ahora amárrenme alrededor de mi mamá. Y cuando lo amarraron, le dijo el verdugo, ahora comienza a cobrar la deuda. Ahora, piensa un momento. Él no defraudó a la gente. La justicia se manifestó. Hubo un castigo. Hubo una exhibición pública del ladrón y hubo un castigo por los robos que habían acaecido. Pero también hubo una manifestación profunda de amor. Ese amor que no permitió que el ser más amado de su vida fuera destruido. Quiero decirte algo. Hace casi 2000 años, eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él se amarró a la cruz por ti y por mí. Él se amarró a la cruz por ti. Ahora bien, la mamá de ese hombre, de ese cacique, puede dudar que su hijo le ama. Pregunto, ¿alguna vez esa señora, viendo las cicatrices de su hijo, la vergüenza que le hizo vivir,
Y decirle alguna vez el Día de las Madres porque se le olvidó el regalo, qué sé yo, tú ya no me amas. ¿Creen ustedes que puede hacer eso? No, estaba convencida de una cosa. ¿Convencida de qué? De que su hijo le amaba con locura. ¿Por qué dudas que Dios te ama? Si Él entregó lo más valioso que tenía por ti, su hijo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dale un aplauso fuerte al Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú eres un hijo amado. Eres un hijo amado. Antes de comenzar el ministerio Jesús, la Biblia dice que fue al Jordán, Mateo capítulo 3, 16 al 17. Y estando allí, se bautiza. Cuando él sale de las aguas del Jordán, se oye una voz. ¿Alguien recuerda qué dijo esa voz? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué dijo aquella voz? ¿Por qué no dijo otra cosa? ¿Por qué eso lo dijo en vez de decir otra cosa? ¿Por qué graba esas palabras con fuego en el corazón y en el alma de Jesús? ¿Por qué deja estas palabras grabadas como una impronta en el espíritu y en la mente del Mesías? ¿Por qué? Porque yo creo que si hay algo que nosotros necesitamos para vivir esta temporada en la tierra antes de llegar al cielo, si hay algo indispensable que necesitamos cada uno de nosotros, es la comprensión profunda y radical de que no somos cualquier persona. Somos hijos redimidos de Dios, lavados por la sangre del Cordero, pero también amados por el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Aleluya. Eres el hijo amado de Dios. Esta declaración es única y exclusiva para Jesús. Porque alguien puede decir, alguien de estos que son muy teólogos, que estudian mucho, no hermano, pero el texto es que esas palabras fueron para Jesús, no para mí. Entonces yo tendría que leerte Juan 17, versículos 23 y 24 y citar las propias palabras de manera textual del Señor Jesús. Jesús le dice al Padre en una oración: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahora, esto que voy a leer, subráyalo con colorines en tu Biblia. Y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esa revelación es la que yo tengo que llevar a mi vida práctica, a mi cristianismo día a día. Diga conmigo: Dios me ama a mí tan igual como ama a Jesús. Eso cuesta entenderlo. Oh, pero pastor, eso es un solo versículo y a mí me enseñaron que en el seminario un solo versículo no puede hacer doctrina. Te cito más versículos entonces. Primera de Juan 4:17, este es mi preferido. Estoy leyendo solo los textos de Juan. Dice, Primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es. ¿Quién es ese Él? Jesús. El contexto está hablando de Jesús. Como Él es, mira lo que dice el final del texto, así somos nosotros en este mundo. Porque algunos de estos que saben mucho dirán, bueno, sí, seremos como Jesús cuando Él venga y nos lleve en gloria y nos arrebate. Estimado, este versículo dice que yo soy como Jesús en este mundo. Y este mundo es aquí y es ahora. Dios me ama a pesar de mis debilidades, a pesar de mis defectos. Él sigue trabajando en mí porque me ama con locura. Pero quiero que al salir de esta reunión, tú tengas la seguridad y la certeza de que Dios está enamorado de ti, de que Dios te ama profundamente.
No sé si puede fastidiar al que está a su lado y decirle, Dios te ama profundamente. Por favor, díselo, fastídialo, muévelo, empújalo. Cuando Jesús sale del Jordán, ¿a dónde va dirigido por el Espíritu Santo? Al desierto, ¿cierto? Tiene 40 días de ayuno, ¿cierto? El último día se aparece ¿quién? Satanás, ¿cierto? ¿Cómo comienza Satanás a hablar con Jesús? Si eres hijo de Dios. La voz que se oyó desde el cielo, muchos la escucharon. Dice la Biblia que todo el mundo la escuchó. Este es mi hijo amado. El diablo también oyó. Y cuando comenzó a tentar a Jesús, siempre le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y eso duró hasta el Calvario. En el Calvario le decía, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz ahora. ¿Qué es la enseñanza en esto? Al diablo no le preocupa que usted sepa que es un hijo de Dios. No, eso lo tiene sin cuidado. Eso no lo impresiona, eso no lo asusta. Eso para él incluso es bueno. Ay, usted dirá, pastor, ¿qué está diciendo? Si él es bueno, porque cuando comienzan a pasarte cosas malas, él se acerca y te dice, ¿y eso que eres hijo de Dios? ¿Le ha escuchado esa vocecita alguna vez? Y eso que vas a la iglesia, eres hijo de Dios, diezma, ofrenda, y te bautizaste y mira lo que te pasa. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Ha escuchado esa vocecita alguna vez? A todos nos pasa. ¿Sabes lo único que omitió el diablo? Y nunca dijo. Y él lo escuchó, pero nunca lo reconoció. Es que Jesucristo es el Hijo amado de Dios. Porque si hay algo que hace retroceder a las tinieblas, si hay algo que te empodera y te da la victoria, si hay algo que te hace marchar libre y en bendición, es saber y estar convencido de manera radical que tú eres un hijo amado por Dios. Cuando tú sabes eso, ya todo cambia. Voy a poner un ejemplo natural para entender lo espiritual. El gran problema hoy de la sociedad son hijos que no se sienten amados por sus padres, con razón o sin razón. Algunas veces es una falsa percepción y otras veces es real. Pero el grave problema es no sentirse amado. Es una cruz, una carga demasiado pesada. Y ese hijo que no se siente amado, ¿cómo termina viviendo? Mal. Termina siendo un hijo rebelde que quiere llamar la atención o sencillamente castigar a quien no le dio el amor que él necesitaba. Y tomando eso y traspolándolo a la iglesia, a la vida del espíritu, pasa lo mismo. Hasta que tú no te sientas amado, te vas a ver siempre como un cristiano mediocre, como un cristiano de tercera clase. Como que Dios los bendice a ellos, pero a mí no. El día de las reparticiones de la bendición yo llegué tarde. Pero cuando tú te sientes amado por Dios, tú sabes que tú nunca llegas tarde. Cuando tú te sientes amado por Dios, sabes que Dios tiene siempre lo mejor para ti. Por favor, dígale al que está al lado, Dios te ama. Y si son feos, vuélvaselo a decir. Porque también... ¿Por qué razón es tan difícil creer que somos amados por Dios? Cuando yo era adolescente, somos 5 hermanos y había una hermana, mi hermana, era media problemática mi hermana, muy problemática. Gracias a Dios hoy es psicóloga. Parece que los problemáticos terminan siendo psicólogos, no sé. Es psicóloga, tiene diplomado, máster, tiene de todos los estudios que pueden haber, es pastora. Pero ella tenía un problema y ella se sentía que mi papá no la amaba. Y yo me enteré de eso porque mi papá era la mano derecha del pastor y en todas las casas que mi hermana iba, siempre dejaba la perla de mi papá ama a Carlos,
mi papá ama a María, mi papá ama a Néstor, mi papá ama a Andrés, pero a mí no me ama. Y la gente empezó a hablar. ¿Cómo es posible que el hermano Yélamo no ama a su hija? Y yo comencé desde esa época a investigar. En esa época no había internet, no había Google. Yo sé que usted me ve como de 30, pero realmente soy muy mayor. No había ni internet, ni Google, nada de estas cosas, pero empecé a investigar, muy curioso. Comencé a ver un patrón, y es que generalmente, casi siempre, el hermano del medio daba estos signos. El del medio. Es decir, si son 3 hermanos, el número 2. Y yo no sabía nada de psicología, pero era muy perspicaz y empecé a investigar. Mira, aquí pasa lo mismo. Hay algo aquí con el hermanito del medio. El primero, el mayor, crece con todos los privilegios. Es que es el mayor. ¿Sabe? La mamá y el papá no saben nada. Él estornuda. Así. Y el papá y la mamá lloran, literalmente lloran, lo cargan, lo llevan al hospital, van llorando y le dicen al médico, mi hijo creo que se me está muriendo, está estornudando mucho. Rápidamente se da cuenta que eso es normal. Nace el segundo. Los mocos le llegan a la barbilla y el papá y la mamá lo ven y le dicen, no, eso no es nada, ya se le va a curar. La experiencia del primero, ¿cierto? Y luego de unas terapias y de unos cursos de matrimonio en la iglesia, llega una noche de avivamiento y nace el tercero. Entonces mamá y papá le dicen al segundo que todavía no sabe pedir agua, que todavía no sabe hablar bien, pero lo entienden y se dedican a atender al tercero. Yo le digo, soy padre, creo que un padre que tiene 4 dedos de frente ama a sus hijos por igual. Pero explícaselo al del medio. No lo entiende. Y mi hermana donde iba, mi papá no me quiere, mi papá no me ama, mi papá no me presta atención. El del medio es el que siempre le dice al mayor o al menor, ¿por qué no le dices a papá que nos lleve a comer helado hoy después del culto? Dile. Pero él no lo dice. ¿Sabe por qué él no lo dice? Él no lo dice porque él cree que su papá a él se lo va a negar. Pero si se lo pide el preferido, si se lo pide la niña de sus ojos, seguro que va a decir que sí. Ahora, esto que estoy hablando, traspólelo a la iglesia, al reino de los cielos. Y se dará cuenta que hay un montón de personas que se sienten los hermanos del medio, los desfavorecidos, a los que Dios viene y derrama su Espíritu Santo, pero a mí no me tocó, yo no hablé en lengua, todo menos yo. Que Dios le da un empleo menos a mí. Que mira, llegó este tipo, que es nuevo creyente, de paso es feo y ya se está casando. Y yo tengo 15 años en la iglesia y no hay nada para mí. Viven de queja en queja, malhumorados, amargados. Eso se tiene que romper en esta mañana, porque tú eres el hijo amado de Dios. Dios te ama profundamente. Dios no hace acepción de personas, dice la Biblia. Ahora, creo que lo de mi hermana era un problema de percepción, porque conozco a mi papá, está ahora en el cielo, conozco a mi mamá. De hecho, terminó sus días viviendo con ella, mi padre. De hecho, es la que más se parece a mi papá. Ahora, ¿cómo te percibes tú? ¿Te percibes amado por Dios? Voy a hacer una pregunta teológica. Voy a medir hoy la iglesia del pastor Israel. ¿Puedo, pastor? ¿Me permites? Vamos a medir. ¿Quién es el discípulo amado? ¿Cómo se llamaba? Esa está fácil. Vamos a ponerla más difícil. ¿Qué significa que era el amado? Se sentía amado. ¿Cómo? Que estaba cerca,
¿Qué opinan ustedes, los de la derecha? ¿Qué es eso de que Él es el discípulo amado? El preferido, muy bien. Los de la izquierda, ¿qué significa que Juan era el discípulo amado? El consentido, dicen algunos, ¿no? Todo eso es un error. Ahora, no le juzgo, yo lo pensaba hasta que Dios me habló en este mensaje que te estoy compartiendo. Porque agarré mi concordancia y comencé a buscar todos los versículos que dicen que Juan es el discípulo amado. Para los que toman nota, Juan 13:23, Juan 19:26, Juan 20:2, Juan 21:7 y Juan 21:20. Y ahí me quedé frío. Una cosa es que yo diga de mí que soy un buen pastor y otra cosa es que los demás lo digan. ¿Cierto? El que se llama discípulo amado es el mismo. No lo llamó Mateo, no lo llamó Marcos, no lo llamó Lucas, no lo llamó Pablo, no lo llamó Pedro, no lo llamó Santiago. Ese título se lo pone él mismo. Y eso no le suena a usted raro. En España dirían, eso huele a chamusquina. Hay algo ahí que no calza. Hermanos, no importa cómo los demás le puedan juzgar o percibir, siempre y cuando usted se sienta el discípulo amado de Cristo. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Eso es lo que importa, cómo te percibes tú. La Biblia dice que Él no hace excepción de personas, pero yo me siento el consentido. Tenemos problemas. Cuando tú te percibes, cuando tú te lo crees, por eso Juan dice, nosotros hemos conocido y creído, Él se lo creyó. Él se lo cree. Yo creo que soy en esta mañana un bendecido. Yo me creo en esta mañana favorecido por Dios. Yo me creo en esta mañana prosperado. Yo me creo en esta mañana amado por el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Yo me lo creo. Y si hay alguien que se lo cree, que diga un amén bien fuerte. Aleluya. Creer que eres un hijo amado te cambia la vida. Por eso para mí es importante esto. Cuando tú te sientes amado, tú abres acceso a todos los recursos del cielo. ¿Sabe lo que dice Mateo 7, versículo 9 al 11? Mateo 7, 9 al 11 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden. Pero para creer en ese versículo, tú tienes que estar convencido de que Dios te ama. Yo llego a España en el 2010. Cuando llego a España explota la crisis económica de Venezuela y yo me quedo como un satélite en España solo, sin dinero. Mi iglesia no me podía enviar dinero, con 2 niños pequeños, mi esposa. Empezamos a hacer la obra de Dios sin recursos. Recuerdo que me llegó un hermano y me dice: hermano, yo tengo 2 carros y le quiero regalar uno. Yo dije: gloria a Dios, gracias Señor. Se aparece el hermano con el carro. Ni el carro de Drácula estaba tan feo como ese. Feo el carro. Sin embargo, yo lo tomo. Tengo una necesidad, lo tomo. Pero ya voy picado, voy mal porque no me gusta el carro. Me paro en la primera gasolinera, voy a meter el freno para meterme y el freno no lo agarra. Dios mío, casi que traspaso el suelo del carro frenando. Levanto el capot del carro, todos los cables quemados, todo, era un desastre.
No habían pasado 5 minutos que lo recibí, lo llamé por teléfono y le dije, hermano, lo siento, no puedo recibirte este carro. Me da vergüenza, yo me conozco a mí mismo, soy muy vergonzoso, pero yo entendí una cosa, cuando Dios te da algo, la Biblia dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Y lo que Dios tiene para ti es bueno, agradable y perfecto. Y este no llenaba los requisitos. Pero tú te tienes que sentir amado para que esto sea una realidad en ti. ¿Qué padre que si su hijo le pide pan le da una piedra? Si le pide huevo le da escorpiones. Ninguno lo haría. Y el escritor bíblico dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas a quienes se lo pidan. ¿Cuántos están preparados para entrar al acceso del cielo? ¿Sí o no? Yo tengo un hijo de 23 años. ¿Tienen hijos de esa edad? De 18 a 25, ¿tienen hijos así? ¿Cómo comen estos, no? Comen, tío, pero... Yo nunca he visto a mi hijo pedirme el favor para abrir el refrigerador y tomar algo. ¿A ustedes les pasa? ¿Tienen uno así? Sí. Por favor, papá, ¿puedo abrir tu refrigerador para tomar? ¿Algo así lo hacen tus hijos? No. ¿Cómo hacen ellos? Ellos entran, se arman su sándwich y tú estás viendo de lejos el desastre y dices, no dura el mercado en casa. Son las 2, 3 de la mañana, yo tengo el sueño hipersensible y escucho que hay un ratón en la cocina. ¿Les pasa eso? ¿Están abriendo una bolsa de galletas o algo así? ¿El paquete de pan? ¿Les pasa eso? Él le toca la puerta a usted a medianoche para pedirle permiso y entrar y coger y agarrar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Yo soy predicador, viajo por muchas partes, me hospedan en casa. No me muevo de donde me ponen, parezco una esfinge. Aquí parado, me sientan, ahí me quedo, es lo que he aprendido. Me puede dar agua, me puede prestar, me puede dar, porque no tengo acceso a nada si los dueños no me lo dan. Es la diferencia entre sentirse un huésped y sentirse el hijo amado de la casa. Los hijos tienen privilegios. Yo me emocionaría si fuera usted. La Biblia dice en muchas partes que somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Sabe lo que eso significa? Que lo que el Padre tiene para Jesús también es para mí. Te empodera para vencer al maligno. Saber que eres un hijo amado te empodera para una gran victoria. Mateo 17:5, Mateo 3:16 al 17 fueron las dos ocasiones en que se oyó esa voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. La primera en el comienzo del ministerio, antes de ir al desierto. La segunda en el monte de la transfiguración, antes de la muerte de la cruz. No hay que ser muy inteligente, ni tampoco tener un doctorado en teología para entender que esa voz se manifestó en las dos etapas más difíciles de la vida de Jesús. Porque si hay algo que te puede empoderar, si hay algo que te puede levantar de tus problemas, si hay algo que te puede sacar de la depresión que hoy tienes, es saber y entender que Dios te ama profundamente. Quizás hoy esa voz es la voz de este humilde predicador que te dice, Dios te ama profundamente. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Levanta tu mano, aleluya. Que podamos decir como el apóstol Pablo, levanta tu mano y puedas decir como Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo.
somos contados como ovejas de matadero. Antes, todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Su amor te da la victoria. En una oportunidad leí la historia de un niño de ciudad. ¿Cuántos son niños de ciudad aquí? Levanten la mano los que son de ciudad. Nacieron y se criaron en la ciudad. ¿Y los que vienen del campo? Levanten la mano. Muy bien. Un niño de campo no es lo mismo que un niño de ciudad, son cosmovisiones distintas. Y llevan un niño de ciudad al campo. Él dejó su Nintendo, dejó todos sus juegos, y el único juego que consiguió en el campo fue una resortera. ¿Sabe lo que es? Yo soy de ciudad. La primera vez que agarré una resortera, era un niño 7 años, algo así, y estiré con tanta fuerza, pero olvidé cuál de las dos manos tenía que soltar. Y solté la de la horqueta y me la metí en los ojos, recuerdo. Me la pegué en la cara, en el ojo. Es un niño de ciudad. Así que agarró la resortera y empezó a dispararle a todo lo que se movía. Pero no le daba nada. Es de ciudad. Tuvo la desdicha y la mala suerte de apuntar a un pato, que era el pato de la abuela, pero no era un animal de crianza para comer, para beneficiarse, sino que era la mascota de la abuela, y él le apunta y le da en toda la cabeza y lo mata. Ese niño de campo tuvo la mala suerte, no le pegaba nada, y viene y le pega en la cabeza al pato. Pero los niños de ciudad también tienen cosas que no tienen los del campo. El niño había visto muchas películas. Buscó una pala, agarró el pato y se entró al campo. Abrió un hueco, metió el pato. Y si no hay cuerpo, eso lo vio en una serie, él escuchó en una serie que si no hay cuerpo, no hay delito. Cuando él está tapando ya para finalizar, escucha un ronquido. Era su hermana. Lo ve y sigue. Él pensó, al verla irse, que no pasa nada. Pasó todo el día, llegó la noche, toda la familia comiendo juntos, el montón de platos. Y la abuela dice: Graciela, ayúdame a lavar los platos. Y ella le responde: no, abuelita, Luisito me dijo que esta noche él se encargaba solito de lavar Ya ustedes saben lo que está pasando aquí, ¿verdad? Son niños de ciudad. Luisito la mira y dice: ya, entiendo. Vale, yo lavo los platos, lavo sus platos. Llega el día siguiente, vámonos todos al lago, vamos a pescar con el abuelo, vamos a nadar. Y Luisito va de primero. La abuela dice: Graciela, quédate para que ayudes a cocinar. Y ella le dice: abuelita, Luisito me acaba de decir que él no quiere ir al lago. ¿Por qué no se queda él a cocinar contigo? Le voy a resumir el cuento. Así fue durante un mes todo esto. No lo dejó disfrutar absolutamente nada. Cuando ya no podía más con la carga, Luisito dice: ¿sabes qué? No voy a seguir en esto, voy a hablar con mi abuela. Va, se presenta, la abuela lo recibe y le dice a Luisito llorando: abuela, ¿tú te acuerdas de tu pato? Claro, ¿cómo no me voy a acordar si es mi pato? Es mi mascota y está perdida. Él le dice: abuela, yo maté tu pato. Y empieza a llorar. Perdóname, abuela. ¿Sabe lo que le responde la abuela? Le dice: Luisito, ¿sabes una cosa? El día que tú mataste al pato, por casualidad yo estaba en la ventana mirándote.
y yo vi que tú lo mataste. Vi de dónde sacaste la pala, vi dónde lo enterraste y también vi que tu hermana te vio. Y también sé que te ha manipulado todo este tiempo. Quiero decirte más, el día que lo mataste me dolió muchísimo. Pero yo te amo tanto, que en ese mismo instante había tomado la determinación de perdonarte. Si hubieses venido el primer día, nada de esto hubiera ocurrido. A ver, ¿cuántos de ustedes ya enterró su pato? ¿Habrá algún patito escondido por ahí? Y vivimos con máscaras y vivimos ocultando cosas y vivimos llevando una vida cristiana en un nivel demasiado bajo, sin victoria, sin gozo, sin alegría, por tener un pato escondido, por ser manipulados, coaccionados por la gente o por el mismísimo diablo. Hoy estoy aquí para decirte que el mismo día que mataste el pato, la sangre de Cristo estaba fluyendo para ti. Acércate a Cristo en esta mañana. Él es tu Padre amoroso, Él es tu Padre perdonador. Sus brazos están abiertos para recibirte. Oh, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? El apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 18: en el amor no hay temor. Cuando tú te sientes amado, tú vives una vida libre de temor. ¿Sientes temor en tu vida? ¿Eres esclavo del temor? Hay un temor saludable, obviamente, lo sabemos, ¿verdad? Hay cosas que hay que sentir miedo porque si no, imagínate. Pero estoy hablando de ese temor enfermizo. A eso que nunca te deja avanzar, que nunca te deja escalar. Eso no es saludable. Y esa abundancia de temor es la revelación de la falta de entendimiento de cuánto Dios me ama a mí. Volvamos a la infancia. ¿Cuántos se sentían con miedo cuando le llevaban la mano agarrada a su papá? ¿Sentías miedo agarrado de tu papá? Yo jamás. Sentir que él me llevaba de la mano era una garantía para mí de estar seguro. Podía venir el perro ladrando, mi papá me tiene agarrado de su mano. Yo era un niño muy miedoso, demasiado. Cuando me dejaron durmiendo por primera vez solo en mi cuarto, eso no se me puede ir de la mente. Gritaba, literalmente gritaba. ¿Y sabe a quién llamaba yo cuando estaba en esas condiciones? A mi papá. Nunca llamé a mi mamá. Mi mamá es pequeña, mi papá es súper altísimo. Y yo llamaba a mi papá. Yo decía, si alguien tiene que pelear con un monstruo hoy, es mi papá. Y empezaba yo, papá, y él se hacía el que no me oía. Pero eran tantos los gritos que yo recuerdo que él decía, ya te escuché, ya voy. En ese instante yo sentía que el alma me entraba en el cuerpo. Bajaba. Yo recuerdo siempre ver a mi papá entrar al cuarto con un vaso con agua y una cuchara, y él iba revolviendo. Ya les dije que en esa etapa de mi vida no existía el internet y no habían descubierto que el azúcar volvía hiperactivo a los niños. Él creía, tenía la convicción de que el azúcar daba tranquilidad. Y yo con aquella angustia, él me llevaba un vaso de melaza. Tómate esto, que esto te va a dar sueño. Hoy los médicos te dicen que no le des azúcar a los niños. Pero realmente me quedaba dormido. No era por el agua con azúcar. Era que él se acostaba en mi cama y no se paraba hasta que yo no me dormía. La presencia de la persona que más me amaba ahuyentaba los temores que habían dentro de mi mente y de mi corazón.
Si tú hoy puedes entender que Dios te ama, te puede haber llegado un diagnóstico de enfermedad grave. Tú no te hundes, porque sabes que tienes papá, no eres huérfano. Tienes un papá, y un papá que te ama profundamente, y un papá que tiene poder para sanar a los enfermos. Tienes un papá que tiene poder para ayudarte a pagar las deudas. Tienes un papá que puede abrirte las puertas que estaban cerradas. Tienes un papá que te garantiza el éxito, aleluya, en el futuro. Tenemos casa en el cielo, calles de oro, mar de cristal. No hay razón hoy para sentir miedo. No hay razón hoy para sentir temor en tu vida. Te hago una pregunta más. ¿Quién fue el único de los discípulos que estuvo en el Calvario? ¿Y los demás? ¿Y por qué estaban escondidos? Tenían miedo. El único que no tuvo miedo fue Jesús. Digo, Juan. Él se quedó allí. Ahí se cumple que el amor echa fuera. El amor echa fuera. Él podía morir, pero él se quedó allí. Él y las Marías estuvieron allí. Las personas más valientes, pero su valentía se fundamentaba en la revelación de su amor y en creérselo. Ese que está muriendo allí me ama. Yo soy su discípulo amado. Su amor ha hecho en mí lo que yo soy. Se quedó allí. Los demás corrieron porque tuvieron temor de morir. Como cosa rara, no voy a decir que fue una venganza, porque Dios es bueno. Pero todos los apóstoles murieron martirizados, exceptuando uno. ¿Saben ustedes quién es? ¿Qué cosa, no? ¿Sabes cuántos años tenía Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis? ¿Cuánto? Entre 90, 100 años, 100 años, 100 años y escribiendo, 100 años y recibiendo revelación. Ese es el destino de todos aquellos que confían en el amor del Señor. Lo mejor está por venir y lo mejor está en el Señor. Habrá abundancia de revelación, habrá abundancia de gloria sobre tu vida para todos aquellos que confían en su amor. El apóstol Juan dijo: nosotros le amamos a Él. ¿Lo sabe? Porque Él nos amó primero. Hasta que tú no entiendas cuánto te ama Él, tú no puedes amarle a Él. Mi amor a Dios es una respuesta. Hay un versículo de la Biblia, Deuteronomio 6:5, ¿lo saben? Todos los evangélicos se lo saben. Los que no se lo saben no son evangélicos. ¿Qué dice Deuteronomio 6:5? Y amarás al Señor tu Dios con todo, con toda tu mente, con toda tu alma. Ahora solo quiero que me diga qué personaje de la Biblia lo cumplió. ¿No? Jesús. Ese versículo estaba allí. Ese versículo estaba allí. La gente se mata por cumplirlo, pero no entendieron por qué ese versículo está allí. Ese versículo está allí y Dios sabe que nadie lo iba a cumplir. Y a mí hay gente que me dice: Deuteronomio 6:5, eso es lo que yo vivo. Me estás mintiendo. Sobre todo cuando está en la final de la Champions y choca con un culto de oración y se quedan a ver la Champions, ¿verdad? Y después dicen: y amamos al Señor con todo el corazón. Pero no hay problema. Ese versículo forma parte de la ley. Y cuando leo Romanos, Gálatas y Hebreos, dice que la ley tiene un propósito, que era que yo viera mi insuficiencia. Y cuando yo leo eso, yo veo mi insuficiencia, mi incapacidad de amarle a ese nivel. ¿Y sabes por qué Él quiere que yo sea consciente de eso? Para que pueda ver cómo Él sí me puede amar a mí con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón. Y lo que yo hoy siento por Él, lo que hoy siento por Él, es una respuesta del entendimiento de lo que Él me ama a mí.